En nombre del Instituto de Ingeniero de Minas, saludamos afectuosamente a todas y todos los asistentes. Les damos la bienvenida a este foro discutiendo el royalty y su efecto en la minería chilena. Este último tiempo ha tomado relevancia mediática la discusión en el Parlamento por un proyecto de un nuevo royalty para nuestra minería. Dada la diversidad de opiniones que emergen día a día en los medios, el Instituto ha querido juntar esta tarde a tres colegas, cuya trayectoria profesional y carrera docente es ampliamente conocida, no tan solo en la academia, sino en el ámbito nacional, cuyas opiniones no pasan desapercibidas. Presento esta tarde a los colegas Gustavo Lago, académico de la Pontificia Universidad Católica, Emilio Castillo, académico de la Universidad de Chile, Juan Ignacio Guzmán, académico de ambas, ¿ya? Pero además ejecutivo empresarial. Moderará este foro el colega Jorge Pedral, presidente de la Comisión Política Minera del Instituto. ¿Ya? Algunas cositas prácticas, bueno, a través de la plataforma que estamos usando Zoom, las consultas y los comentarios se deben hacer a través del chat. Jorge, el moderador, administrará la secuencia de respuestas. En caso de no ser atendida todas las consultas por falta de tiempo, nos comprometemos, por supuesto, a dar respuesta vía correo electrónico. Quiero tomarme unos segundos, estimados y estimadas asistentes. Les solicito apoyar la iniciativa popular de norma, la 20.654, que estamos ya a un paso de poder lograr las 15.000 firmas, que es por una minería sustentable. Es probable que exista algunos puntos de los planteados en la iniciativa que no concuerde con la opinión propia. Lo que sí creo que estamos de acuerdo, que sin minería, la meta de país desarrollado que deseamos se nos alejaría. Y sin metales, el cambio climático nos seguiría avasallando. Comprometámonos con una minería validada por las comunidades, respetuosa del medio ambiente y eficaz en el aprovechamiento del recurso natural. Dejo entonces con ustedes al colega Jorge Pedral. Jorge, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Julio. Está tu falta en modo de presentación y ya estamos listos. Perfecto. ¿Ahí? No. Pues, ahí sí. Perfecto. Dale. Ya. Bueno, termino de hacer las presentaciones. Gustavo, bueno, los tres son de la casa y queremos que se sientan de la casa cada vez más, porque los queremos llamar, queremos que participen en lo que estamos haciendo en la Comisión de Política Minera durante el próximo año, que es una comisión que ha estado bien activa y quiere seguir estando bien activa. Gustavo ha estado muchas veces acá, académico de la Pontificia Universidad Católica. Emilio, académico de la Universidad de Chile, doctor en Mineral and Energy Economics, y Juan Ignacio, gerente general de GEM, doctor en Economía de Minerales y académico también de ambas universidades. Yo voy a hacer una muy breve introducción con una interpretación de lo que está siendo aprobado en el Senado, y en el coloquio inicial le di toda la libertad a mis colegas para que me corrijan de las interpretaciones que yo pude haber hecho de la ley, que es una cosa muy fresca que se está conversando ayer y hoy, y esperamos que dentro del auditorio haya gente que vaya a tener un rol destacado en el mundo de la minería durante los próximos años, porque queremos ser un referente dentro del instituto de lo que está pasando en el tema de la minería. Entonces, como introducción al foro, antes de darle la palabra a Gustavo para que del orden de 20 hasta 30 minutos cada uno haga una presentación, primero va a estar Gustavo, después Emilio y Juan Ignacio. La propuesta aprobada en la Cámara en el Senado plantea un impuesto ad valorem para las empresas que produzcan menos de 200.000 toneladas de cobre. Yo entiendo que exime a las que están por debajo de 50.000, y para las empresas que produzcan más de 200.000 toneladas de cobre fino plantea un 1, 2 o 3% dependiendo del nivel de precio. Inferior a $2,25 por libra, 1, entre 2,25
25 y 3,52, y sobre 3,5 un 3% de impuesto ad valorem. Y además incorpora una componente de rentabilidad e incorpora una nueva definición que es el MEMAG, en que es un impuesto, yo lo entiendo, adicional al impuesto específico a la renta minera que ya existía, que tiene dos tablas, una tabla para niveles de producción entre 12.000 y 50.000 toneladas de cobre y otra por encima de las 50.000, agregando un diferencial que viene incluido con una tabla que también está en función del precio del cobre. O sea, cuando el precio del cobre suba, los impuestos que van a pagar las empresas van a tener un diferencial adicional, de tal manera de capturar parte de esa renta que se produce con los periodos de los superciclos. Las empresas mineras no metálicas, pero cuya operación está asociada al litio, también tienen un impuesto ad valorem en esta conversación, en esta aprobación que hizo el Senado, que es de un 3%, y también tiene esta componente de rentabilidad que también tiene una fórmula especial para ser aplicada. Ya habíamos dado, en alguna otra presentación, habíamos hablado sobre la pérdida de competitividad en Chile, habíamos mostrado las cifras de las leyes que tienen las operaciones actuales, que cayeron entre el 2004 al 2014 del orden de un 30%, desde un 1% de cobre a 0,7%. También habíamos mostrado tiempo atrás la competitividad del país, mostrando que el 92, el 20% de la producción de cobre del mundo solamente venía de operaciones con leyes más altas que las chilenas. El 2010 esa cifra ya era un 35%, y el 2020 ya se empieza a acercar a una cifra de casi el 45%, que la producción de cobre mundial proviene de minas que tienen leyes más altas que las de Chile. Todos sabemos el crecimiento del consumo de cobre que viene, por lo tanto se abre una gran oportunidad, se abre una oportunidad de crecimiento cuando Chile ha ido perdiendo importancia, ¿no es cierto?, en el transcurso de los últimos años, cuando llegó al 2005 al 37%, y hoy día estamos en un entorno del orden de un 27%. Y acá un análisis muy rápido de lo que es los proyectos de cobre en el mundo, y aquí aparecen las principales empresas productoras de cobre en los distintos continentes que están buscando el desarrollo de proyectos. No hay ningún continente que no tenga actividad de las grandes empresas mineras buscando oportunidades de desarrollar nuevos proyectos mineros. Y lo que me interesa plantear acá es que ahí hay una competencia también. Hay una competencia no de las empresas mineras, sino que de los países huéspedes de las inversiones, y todos entendemos que entonces los países son los que generan las condiciones para que esas inversiones ocurran. Y acá no pretendo delante de todos los profesores que hay, porque el único que no es profesor acá soy yo, así que con mucho respeto voy a hacer un análisis muy grueso del proceso de fabricar minas. Entonces, el proceso de fabricar minas tiene una exploración básica, ¿no es cierto?, que cuando no hay no existe nada, a alguien se le ocurre que puede haber un yacimiento, se consigue de alguna forma fondos muy escuálidos y logra demostrar que hay la posibilidad de que exista una operación, una futura mina, que es la exploración básica o greenfield. En la medida que eso ocurre, uno pasa a la etapa siguiente, que es una exploración avanzada, y que uno puede gastar decenas o cientos de millones de dólares comprobando la existencia de reservas en sus distintos estados. Aquí somos todos especialistas en el tema, así que no viene al caso entrar en esos detalles. Hasta cuando uno llega a la evaluación y construcción para dejar la empresa operativa finalmente, en que sigue teniendo una exploración mina, aclarando esas dudas pequeñas antes de que entre el mineral a la producción, pero también tiene una exploración brownfield tratando de buscar minerales en los alrededores para épocas más avanzadas o para hacer crecimientos en la planta, hasta cuando ocurre el cierre de la faena. Y si uno le agrega a ese gráfico los riesgos o las incertezas del negocio minero, ahí uno puede ver que los riesgos y las incertezas al inicio son muy altos, y por eso mismo el financiamiento temprano de estos proyectos habitualmente son fondos que personas se los consiguen con muchas dificultades, después de contar historias muy interesantes en términos geológicos, hasta cuando uno llega a una etapa un poco más avanzada, cuando los capitales de riesgo de las grandes bolsas en el mundo, específicamente Australia y Canadá, sobre todo Canadá, pero también Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica, Perú,
está mucho más avanzado que nosotros, tiene la posibilidad de capturar capitales de riesgo para exploraciones más avanzadas, y así sucesivamente vamos llegando hasta cuando la empresa está produciendo, y el financiamiento es hecho por las mismas instituciones bancarias en función de flujos que se van generando y que son reconocidos y que ya están en una contabilidad. Y acá es donde yo quiero poner el acento en que yo digo, aquí los estados y los gobiernos en los 5 continentes están compitiendo por generar ciertas condiciones para que estas grandes empresas mineras puedan hacer inversiones, y aquellas no tan grandes, y nosotros ya hemos levantado el tema de la necesidad del capital de riesgo y de mayor presencia de las empresas junior en Chile. Y acá hago un flashback muy rápido y digo, recordémonos del decreto ley 600 que tuvo sus efectos de un gran aumento de la inversión en Chile, y quiero hacer un contrapunto respecto de eso, porque en el periodo en que se empezaban a producir esas inversiones, en el caso de Canadá, se hizo la White Horse Initiative, que involucró juntar a 5 estamentos en Canadá, porque vieron que justamente el país estaba perdiendo competitividad. Y lo más seguro que como consecuencia en parte de esa alta competitividad que tenía Chile. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros acá no es indiferente en otras partes y viceversa. Y ahí empiezo a llegar ya al final de la presentación. Están los datos del Fraser Institute, que es una encuesta que se le hace a los principales ejecutivos de las empresas mineras, en que nosotros ocupábamos el lugar número 1 en 2002 y hemos ido cayendo al lugar número 30. Cada uno de nosotros le da la importancia que quiere a estas encuestas. También está la encuesta del World Competitiveness Center, que este es un artículo que salió en el Mercurio, en que estábamos en el lugar 44. Esta es una encuesta mucho más amplia que va más allá de la minería. Y acá la guinda de la torta, los países de alto crecimiento en la producción de cobre. El año 2020, estos 5 países representaban, estoy excluyendo a Chile, representaban solo el 14% de la producción mundial de cobre. El 2020 ya son el doble. Y el que lleva la delantera es el Congo, que crece a tasas del orden de un 10% anual en su producción de cobre. Kazajstán, México, Zambia, Perú y Congo. El único que nos suena más del royalty. Y esta es el plan minero, somos mineros, el plan minero de Kamoa-Kalula en el Congo, que parte con leyes del orden de un 6% en las primeras fases, y el 2058 las leyes de esta operación minera van a estar en el entorno de un 2%. Y finalmente llego a los resultados de la encuesta, que no se los voy a mostrar, solo una guinda les muestro. Le hicimos la última pregunta que hicimos en la encuesta, que va a estar disponible en la página web del instituto la próxima semana. Dijimos, ¿usted cree que si las empresas mineras se alistan en la Bolsa de Valores de Santiago, el sistema ganaría más transparencia y las empresas más reputación? Y de los 93 respuestas que recibimos, que es casi un 20% de los socios que tiene el instituto, el 80% dice que sí, que si se inscribieran en la bolsa, esto podría ser distinto. Y esto lo ponemos a propósito justamente de los problemas de credibilidad que tiene la minería y el poco espacio que se ha sabido ganar a lo largo de los años, y de alguna manera estamos sufriendo un poco esos efectos. Entonces, esta es mi última lámina y dejo con ustedes a Gustavo con su presentación. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Jorge. Déjame preparar esto. Ya. Déjame poner esto en presentación. Perfecto. Perfecto, Gustavo. Okay, Perfecto. 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 Bueno, oye, primero muchas gracias al instituto por invitarme a este foro. Me parece que le dieron en el clavo porque justo ayer se aprobó en el Senado, en la comisión del Senado, ¿no es cierto?, una propuesta sobre el aumento de la tributación minera. Y por lo tanto es muy relevante discutir esto inmediatamente. Lo que yo voy a revisar son algunos conceptos bien generales
En segundo lugar, voy a mostrarles un gráfico de distribución del valor agregado. Esto es importante porque hay una concepción equivocada sobre cómo se distribuye el valor agregado de la minería y también de otras empresas, pero en particular de la minería. En tercer lugar, voy a hacer un benchmark de la tributación chilena en relación a otros países, que es muy importante, que nosotros hicimos. En cuarto lugar, nosotros encontramos, ¿no es cierto?, que había espacio para aumentar la tributación chilena en base al benchmark, y voy a contarles cómo seleccionamos la tasa de impuesto nueva. ¿Cuánto dijimos que podía aumentar Chile? Voy a presentarles las dos opciones valorizadas por nosotros y la posición competitiva de la minería mediana especialmente, más que la grande, porque la grande sabemos que es muy competitiva. Y finalmente vienen las conclusiones. Bueno, lo primero que quiero decirles es que nosotros el 4 de agosto del año pasado le entregamos un paper a la Comisión de Minería del Senado, ¿no es cierto?, cuyos autores son Michel Jorrat, David Peters y yo, con una propuesta específica, valorizada y con mucho detalle sobre la tributación de la minería del cobre chileno. Y ahí hacemos una propuesta. Este paper está disponible en el sitio web mío, gustavolagos.cl. Lo pueden mirar como Jorrat, Peters y Lagos, 2021. Y lo que voy a decir ahora está basado en gran parte en lo que nosotros hicimos en ese paper. Bueno, lo primero que quiero decir como concepto es que el negocio minero de Chile es importante debido a su volumen, de dimensión mundial y de gran dimensión para la economía chilena. Y, digamos, esto es un acto, es una declaración. Hay que asegurar, en mi opinión, y en la opinión de muchos, que esta industria siga contribuyendo al país en el largo plazo. Una tercera reflexión es que aumentar la producción tiene un efecto más importante para el fisco que aumentar la tributación, porque la producción es mucho más duradera y estable que el precio. El precio es cíclico, ¿ya? Y por lo tanto podemos optar, digamos, a tener lo que se llama el precio a largo plazo, que es un precio promedio entre los ciclos altos y bajos, que en este momento es bastante alto el precio a largo plazo, está en torno a 3,3, 3,5 dólares por libra. En cuarto lugar, quiero decir que la minería privada ha tributado, según diversos estudios, cerca de un 40% de sus utilidades antes de impuestos en los últimos 10 años. En eso hay bastante acuerdo. Puede que algunas cifras sean un poco distintas, pero el número de 40 yo creo que nos da cierta realidad. En quinto lugar, la pregunta que se hizo en 2021, ¿es esto suficiente, el 40%? ¿Hay espacio para aumentar la tributación? Bueno, nuestra respuesta fue que sí había espacio, y lo voy a demostrar. Otro comentario que quiero hacer es que la minería privada ha hecho un aporte inmenso en los últimos 30 años al desarrollo del país, y por supuesto también antes, pero no siempre, no en todos los años. Hay años, incluso hay décadas, en que la minería hizo un aporte menor al país, pero tampoco vamos a desarrollar esa idea. Y fundamentalmente que ese aporte va mucho más allá de la tributación, porque está toda la infraestructura del norte, por ejemplo, que no existiría si no hubiera minería, lo que es energía, puertos, caminos, desaladoras, líneas de transmisión, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, aeropuertos, en fin. La industria de proveedores que se ha desarrollado, que es muy importante, la inversión, que la minería está muy bien ubicada, digamos, en el país en cuanto a inversión, la gestión de clase mundial que tienen las empresas, que es distinta entre sí, y uno puede generar críticas sobre la gestión de las diversas empresas, pero la verdad es que es muy interesante tener varias empresas de clase mundial
que se miden entre sí todos los días, porque están al lado. Mejores sueldos de los trabajadores en Chile, ¿no es cierto? Eso es la minería, eso es reconocido ampliamente en el país. Menor desigualdad en regiones mineras, eso lo hemos medido nosotros. Y por último, un último factor, que no son todos los factores, menor pobreza multidimensional en las comunas mineras, es un estudio que nosotros hicimos hace muy poco y que no lo hemos publicado. Pero está en la tesis de Laura Castro, ¿no es cierto?, que fue, si no me equivoco, del año pasado o antepasado, en la Universidad Católica. Entonces quiero desarrollar algunos de estos conceptos y lo primero que quiero decir es que este es un gráfico de PricewaterhouseCoopers, ¿no es cierto?, del año 2019, en que midió cómo se distribuye el valor en las 40 empresas mayores del mundo, mineras, ¿no es cierto?, transadas en bolsa. Aquí no está Codelco, obviamente porque no es transado en bolsa. Y dice que el 21% del valor agregado se fue a los gobiernos, ¿ya? Esto fue en el año 2017 y 2018. Un 23% fue aporte directo de capital, del equity, o sea, de los fondos propios. Un 22% los empleados directos, ¿no es cierto?, de las empresas, donde se cuentan los trabajadores, los profesionales y los ejecutivos. Un 25% para los accionistas. Un 7% el pago de la deuda. Un 2% retenido. Y solamente un 1% de aportes voluntarios. Los aportes voluntarios son mucho menos importantes de lo que la gente cree, ¿ya? Esta es la distribución que a mí me hace mucho sentido porque podemos llegar a cifras muy parecidas en Chile, si hacemos el ejercicio, y por lo tanto, aquí podemos observar que lo que se queda en Chile, en este caso, es más del 60%, ¿ya?, del valor agregado. Lo que se va fuera de Chile, de las empresas privadas estoy hablando, lo que se va fuera de Chile es, bueno, como un 30%, ¿ya? Eso es muy importante porque hay la sensación, hay incluso la frase, ¿no es cierto?, que las mineras privadas dejan el hoyo y se llevan toda la riqueza. Eso no es así. Es el primer concepto que quería mostrarles. En segundo lugar, quería contarles que nosotros hicimos una medición que está explicada en el paper y que está medida según el desarrollo de los proyectos. Hicimos un proyecto tipo y se lo aplicamos a las legislaciones de todos estos países: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Perú, Chile, Canadá, British Columbia, México y Estados Unidos, Arizona. Y llegamos a la conclusión en este análisis, ¿no es cierto?, que nos dio bastante seguridad porque miramos muchos datos, que Chile estaba casi sistemáticamente más abajo, ¿no es cierto?, que Perú. Déjenme mostrarle con un puntero láser. Chile estaba más abajo que Perú. Ernst & Young llegó a la conclusión contraria, pero nosotros pensamos que esa medición tiene algunos problemas, y por lo tanto tomamos estos tres estudios que son independientes. Uno es de Cochilco, otro es de un instituto peruano de economía, ¿no es cierto?, y el otro es nuestro. Y llegamos a cifras que nos indican que Chile estaría por lo menos 5 o 6 puntos bajo la tributación efectiva de Perú, ¿ya? Y a continuación dijimos, bueno, veamos cuál es la tributación de Perú. También hicimos un modelo, por supuesto, y llegamos a la conclusión de que Perú tiene, como tiene un royalty, entonces para precios bajos, aquí tenemos el precio en el eje X, y tenemos la tributación efectiva en el eje Y. La tributación efectiva no es otra cosa que el total de los impuestos pagados dividido por la utilidad financiera antes de impuestos. Y esto está reportado en la Comisión de Mercado Financiero, por lo tanto es posible medirlo, y hay muchas mediciones al respecto.
Y tenemos entonces que aquí hay está claramente expresado, ¿no es cierto?, cuáles son las diferencias para distintos precios del cobre, según los costos de 2020, ¿ya? Y vemos que aquí en la cola, o sea, en los precios muy bajos, Perú paga bastante más que Chile, porque Chile no tiene un royalty ad valorem, y Perú sí lo tiene, que es un 1%, ¿ya? Y por lo tanto, decidimos, y es interesante que Jorge haya mostrado ese mapa, decidimos, bueno, dijimos, ¿cómo hacemos para calcular cuál es el óptimo de impuestos que Chile puede pagar sin perder competitividad? Sin que en el futuro, digamos, deje de haber inversión en Chile, porque eso es lo fundamental, la inversión futura, ¿no es cierto? Que la minería siga con posibilidades de crecer en Chile. Por lo tanto, dijimos, ok, tomemos al competidor más importante que hay de Chile como país, que es Perú, justamente. No es México, no es Canadá, no es Estados Unidos, no es Australia, y tampoco es África, porque en África invierten muy pocas empresas, y las empresas que están en Chile no están en general invirtiendo en África. Anglo American se salió de Zambia o de Congo, digamos. Y tampoco están invirtiendo en otras regiones, por ejemplo en Asia. En Asia hay pocas inversiones. Si ustedes se fijaron en el mapa de Jorge, hay pocas inversiones de las grandes empresas. La única que se aventura ahí es Río Tinto, que tiene una estrategia un poco más agresiva, ¿no es cierto? Y que invirtió en Oyu Tolgoi. Pero en general las empresas que hacen inversiones miden el riesgo país, miden las posibilidades que tienen, y el riesgo país difiere mucho. O sea, estamos hablando que el Congo, por ejemplo, la República Democrática del Congo, tiene una tasa de descuento calculada por Damodaran que es un 7% superior a la de Chile. Entonces parte con una tremenda desventaja. Lo mismo con Zambia, ¿ya? Lo mismo con Rusia. China tiene una tasa muy parecida a la de Chile, entre paréntesis, pero por motivos que todos conocemos, digamos, las empresas no han querido hacer inversiones en China, las empresas grandes, las grandes mineras. En Indonesia tampoco. Freeport ha estado enfrentado a un conflicto bastante largo con el gobierno de Indonesia, y finalmente el gobierno de Indonesia le está comprando la mayor parte de las acciones con objeto de tener control de Grasberg, que es la segunda mina más grande del mundo, o la tercera. Y, está comprando en 3.200 millones de dólares esa participación. O sea, nacionalización sin pago no existe, eso en el mundo actual, eso es imposible. Los gobiernos tienen que pagar la expropiación. Y por lo tanto, los países que realmente compiten con Chile no son muchos, ¿ya? No son muchos, esa es nuestra conclusión. Entonces nosotros diseñamos un impuesto que está señalado aquí, dos opciones. Una opción que es la gris, ¿no es cierto?, que es un impuesto con un impuesto específico minero creciente, que iguala a Perú en el precio de largo plazo, que es $3,5, nosotros lo colocamos en $3,5, ¿ya? Iguala a Perú en ese precio, pero es mayor la tributación efectiva cuando el precio sube que la tributación de Perú, y esta tributación es un poco menor cuando baja el precio del cobre, y en el caso que no haya royalty ad valorem, baja bastante cuando hay un precio de $2, pero se asemeja bastante a Perú cuando hay un ad valorem de 1%. Esa es la simulación que nosotros hicimos, y la hicimos mediante dos métodos que no les voy a explicar, pero está explicado en el paper. Y nos pareció que esta era una propuesta bastante saludable para la industria. Yo personalmente me inclino por la opción sin un royalty ad valorem, la opción gris, pero políticamente aparentemente hay poco aceptación
para optar por esta opción gris, y se prefiere colocar un royalty de 1%, como leyó Jorge, ¿no es cierto?, para empresas que producen menos de 200.000 toneladas, que es una producción bastante alta. Nosotros hicimos la valorización de cada uno de estos impuestos y calculamos cuánto tenía que pagar digamos, las GMP10 en 2020, ¿no es cierto?, con distintos precios. Y fíjense que este año las GMP10 van a pagar del orden de los 5.000 millones de dólares. O sea que esta estimación está bastante bien hecha, ¿ya? Porque coincide con lo que se pagaría este año, en que la tributación efectiva sería del orden de 40%, un poquito inferior. Entonces nuestras dos alternativas, ¿ya?, las que nosotros diseñamos, en una de ellas, sin impuesto ad valorem, lo que agrega en el precio a largo plazo es solamente 500 millones de dólares. Si el precio se eleva, empieza a ser 900 millones aquí, más de 1.000 acá, y algo bastante más sustancial en el caso de 5 dólares. ¿Ya? Y aquí está la tributación efectiva, ¿no es cierto?, que se eleva hasta 49,1%, eso sí, considerando que los costos se mantienen constantes. Eso es una debilidad del modelo, pero no es fácil modelar, yo creo que es bastante difícil modelar el cambio de los costos, sobre todo durante la pandemia, por motivos que podemos discutir después. Y la alternativa 2 es prácticamente igual a la 1, salvo en los tramos bajos, ¿no es cierto?, en que hay una tasa de tributación efectiva nominal negativa aquí, y en que efectivamente no se gana mucha plata, hay un 39% más, pero sobre una tributación muy baja, ¿ya? Y en los tramos altos es muy parecida a la otra. Por lo tanto, digamos, en otras palabras, no tiene mucho sentido aplicar un royalty ad valorem solamente para cargar a las empresas medianas, ¿no es cierto?, para precios bajo 2.50, porque el valor agregado en términos de tributación, la tributación efectiva, va a aumentar muy poco. Y afortunadamente, estoy cerca de terminar. Aquí están los costos totales, ¿no es cierto?, que puse como ejemplo algunas minas. El costo C3, según Wood Mackenzie, ¿no es cierto?, de 2019. No puse los costos de 2020, también los tengo. Pero aquí podemos ver que hay un montón de minas que bajo 3 dólares tienen grandes problemas de utilidades, y bajo 2,50 dólares estamos hablando casi de la mitad de estas minas. O sea, estas minas, si hay un precio de 2.50 o, digamos, inferior, van a tener pérdidas importantes. Todas estas minas de aquí. Y por supuesto, las minas más competitivas no van a sufrir demasiado en términos de que van a poder pagar los impuestos. Yo quería terminar esta presentación con esta tabla bastante difícil de mirar, en que yo estoy mostrando lo que tributaría cada una de estas minas de la lámina anterior. Y les puedo decir que, por ejemplo, para un precio de 2 dólares con un impuesto ad valorem de 1%, ¿ya? Perdón, de 1%, la mayor parte de estas minas estaría perdiendo plata, o sea, tendría que pedir prestada plata para poder pagar el ad valorem. La mayor parte de estas minas. Y con un precio de 2.50, estamos hablando de la mitad de las minas que están indicadas ahí. Así que el 1%, si bien es poco, es significativo. Ahora, nuestra lectura de esto es que si hay una crisis, y en este sentido hay que decir que el precio del cobre es cíclico, no hay que esperar que el precio del cobre sea alto durante toda la vida, ¿no es cierto?
en el futuro, sino que hay que esperar que vamos a tener ciclos bajos, y en esos ciclos bajos, si son muy largos los ciclos, como fueron, por ejemplo, la crisis asiática, bueno, estas minas van a tener que cerrar. ¿Ya? Entonces, lo que estamos 5 minutos, legislando, Gustavo. ya, lo que estamos legislando es exactamente eso. Y por supuesto, para precios mayores, obviamente todas pueden pagar el 1%. ¿Ya? Entonces, para concluir, la primera ya la dije, ¿no es cierto? El precio del cobre es cíclico, no hay que esperar que estos precios tan altos como el de este año, que posiblemente, perdón, el año pasado, que posiblemente este año va a ser igual o superior, y yo creo que el precio de los próximos 2 años también va a ser muy bueno, ¿ya? Pero esto no va a ser eterno, ¿ya? Eso es lo primero. En segundo lugar, esto hay que resolverlo luego, con una visión de largo plazo. No necesariamente ahora, no sabemos si es posible resolverlo ahora, si es posible tramitarlo en el Senado y la Cámara, hay un argumento constitucional envuelto, pero yo creo que la discusión es muy importante. En tercer lugar, un royalty ad valorem, aunque sea 1%, afecta a las mineras con altos costos en periodo de precios bajos, eso ya lo dije, y finalmente es importante que haya una discusión de estos antecedentes ahora, y ese es el valor que yo creo que tiene este foro. Así que esa es mi presentación. Muchas gracias por escuchar y estoy abierto a las preguntas y también a escuchar, por supuesto, a Emilio y Juan Ignacio. Muchas gracias, Gustavo. Voy a compartir mi pantalla, así que te voy a cerrar. Mil disculpas. No, yo ya dejé de presentar. Ok. Voy a compartir mi pantalla, así que te voy a cerrar. Mil disculpas. Ya, y ahí no. ¿Se ve bien? ¿Estamos ok? ¿Se ven el vamos, Jorge? O nos vemos. Muchas gracias. Bueno, le agradezco la presentación a Jorge al inicio y la presentación a Gustavo, que creo que voy a tratar de complementarla bien, sobre todo con el estudio que propusieron ustedes, que habían realizado en SESCO allá y también desde la Universidad Católica. Creo que siempre es muy bueno que tengamos varias gente mirando estos temas, porque nos permite ver cosas que quizá otro no estaba viendo y permite compensar y complementar. En particular, solamente comentarle, yo participé en dos instancias en las comisiones del Senado, presentando en primer lugar junto a Luis Felipe Orellana, analizando el impacto que tendría el proyecto que salió de la Cámara de Diputados, que era principalmente un royalty ad valorem, bien desproporcionado, yo creo que eso no tenemos ninguna duda, y ahí presentamos el impacto que tenía sobre las reservas, y finalmente también presentamos junto a Jorge Valverde propuestas que se asemejan mucho a las que tenía Gustavo. Entonces yo creo que vamos a tener ciertas consistencias en los números finales, quizás ciertas diferencias en los matices, pero creo que también es bueno que sea el foro también una discusión, ¿no? No vamos a estar todos de acuerdo siempre, creo que es parte de la gracia. ¿Ya? Y en base a eso también poner alguna idea, voy a tratar de salirme un poco de los trabajos que había estado mencionando antes sobre el impacto de la reserva y las propuestas del reto, sino que dar un poco una discusión un poco más conceptual y luego pasarnos un poco a las cosas que han ido ocurriendo el final de la discusión. Bueno, ayer ya tuvimos como una primera etapa que se cierra, que el proyecto de ley que sale de la Comisión de Minería, ahora pasa a la Comisión de Hacienda, entonces viene otro tipo de discusiones. Y que están enmarcados también en la discusión que se espera en los comentarios del presidente electo, en los programas de gobierno que se vienen. Entonces está el tema. Esto no nos va a dejar, considerando incluso que la invariabilidad tributaria de la empresa es al 2023. Entonces, y teniendo en consideración todos los puntos que ya levantó Gustavo sobre la importancia de la minería, yo creo que aquí lo y las colegas que estamos acá estamos muy conscientes, y de hecho por eso también agradezco, como le mencionó Julio, la iniciativa popular de norma por una minería sustentable está a punto de llegar a los 15.000 votos, así que ojalá que estemos pronto a llegar a eso. Tienen 14.900 hace poco que miré, así que estamos a punto de pasar del selecto grupo de las casi poco más de 30 iniciativas que han llegado a esto, así que es un buen mensaje también de recordar que la minería es más importante solamente por los tributos que entrega el fisco y un montón de aportes también que hace el país. Habiendo dicho eso, iniciando mi presentación ya, voy a recordar algunos datos bien antiguos, ¿cierto? Hasta hace, no sé, unos 8 años, 9 años atrás, la encuesta se preguntaba sobre las primeras
iniciativas con que está de acuerdo la ciudadanía, ¿cierto? Muchas de estas que van a aparecer aquí del año 2013 vemos que ya se han materializado, y otras que han llevado un poco la discusión a las cosas que estamos ahora. Y en particular hay un tema que ha estado dando vuelta en la opinión pública y que es muy difícil que nos saquemos, que es el tema de la nacionalización del cobre, ¿cierto? Que esta percepción, y yo lo interpreto más no una necesidad de estatizar, de alejar a la inversión privada de la minería, sino que es un tema más asociado a la distribución de beneficios que genera la industria. Incluso hay una encuesta complementaria que es el Minero Barómetro en esta misma época, 2012, que justamente se le preguntaba a las empresas quiénes deberían pagar más impuestos sobre sus utilidades. Y en general, el hecho de que las mineras pagaran más que el resto hacía mucho sentido a la gente. Y eso está dando vuelta. Y ese es el concepto social donde nosotros también nos estamos incluyendo y donde nosotros uno tiene que también tomar las decisiones. ¿Y en qué se ha materializado eso? Ese intento, quizá un poco considerando que estas encuestas que se hicieron y estas percepciones vienen después incluso de la modificación tributaria del año 2011, que aumentó las tasas que ya pagaba, la tributación que pagaban las mineras, que lo llevó a las tasas que habíamos mencionado recientemente, mencionaba Gustavo, alrededor del 40%. Esa modificación tributaria llevó a las tasas de la minería a pagar en torno a esos valores, pero aún así parecía que no era suficiente. Y estas iniciativas populares de norma nos han mostrado como un escopetazo en la cara un poco eso, ¿cierto? Tenemos aquí, a la última vez que vi, antes de ayer, 6 iniciativas, una ya con casi 20.000 votos, sobre renacionalización. Entonces son cosas que se van a estar discutiendo en el ambiente público, son cosas que yo creo que es una gran oportunidad para que la discusión también tributaria plantee eso, ¿sí? Constantemente estamos hablando de los beneficios de la minería, el aporte que hace, pero yo creo que esta es la oportunidad para que eso dé cuenta, que la gente realmente vea que la minería aporta más que solamente los tributos que tiene. Entonces, justamente, y estos son elementos que van a estar rondando la discusión sobre los impuestos, y por eso muchas veces vamos a ver que gente se empieza a sobregirar sobre la capacidad que tiene la minería para entregar y contribuir al país. Entonces, son elementos que hay que estar atentos también y siguiendo, porque yo creo que va a ser muy difícil disociar la discusión de impuestos sobre el rol en general que uno espera en el desarrollo de los recursos minerales y naturales, ¿cierto? Y en particular, ahí hay una charla que yo realicé hace casi un año en la Universidad de Chile, preguntándole a los auditores. Había cerca de 50, 70, creo, 80 personas en esa oportunidad. Y yo le pregunté a la gente, que podríamos decir que es muy cercano al auditorio que tenemos hoy día, ¿cierto? Gente que conoce algo de la minería, cercana, probablemente estamos de acuerdo del aporte que tiene la minería. Y en general, a esas personas les pregunté cuánto creen que paga la minería de sus utilidades. Y si lo vemos ahí, hay un sesgo de decir que la percepción es más baja que la realidad, ¿cierto? La mayor parte de la gente cree que paga entre 20 y 40, cuando sabemos que la realidad está cerca de los 40, y después cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿cuánto debería ser? Oye, y este es un poco más abierto, pero esa percepción de la gente tampoco es que la gente se vuelva loca, que sea a los extremos, que tiene que ser el 100%. Y muestra un cierto, esa inteligencia colectiva, como la han llamado algunos, muestra que está entre el 40 y el 50%, lo que uno debería esperar, que a la gente le parece una tributación justa. Entonces yo quiero recalcar esto porque, uno, que la oportunidad de la discusión tributaria nos da una opción de poder encauzar esto sobre una percepción de justicia también sobre del aporte que puede tener la minería, que también lo enmarcamos con el tema de la competitividad. Porque si enmarcamos finalmente las tasas efectivas que son competitivas en el resto del mundo, vamos a ver que puede haber un acoplamiento entre las expectativas y la competitividad también de una espera de las empresas. Esto tiene que ver mucho, aquí yo no le he mencionado nada de temas técnicos ni mediciones, son solamente percepciones de encuestas. Pero justamente en este momento vamos a ver que las percepciones son las que están dominando mucho la discusión pública de los impuestos mineros. Y por eso mismo, dado ese contexto, quería partir con algunos conceptos generales. Yo sé que Gustavo, Juan Ignacio, ustedes tienen libros sobre esto, así que no pretendo aburrirlo, porque quiero un poco contextualizar a la audiencia lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se requieren estos impuestos especiales a la minería si la gente también tiene esa percepción de que la minería debe pagar un poco más? Y en general vamos a tener esos dos fundamentos que explican por qué la minería debe tener una tributación especial y mayor al resto de otras industrias. La primera es esa definición del dueño, ¿cierto? Esperamos que el Estado, el dueño del recurso natural, y merece esa compensación, y ha sido el argumento que se ha esgrimido desde tiempos inmemoriales y que se ha repetido en cada discusión que tenemos sobre el royalty en este país. Ha salido este argumento. Incluso Gustavo también lo mencionaba sobre el tema de si esto tenía un rango, unos vicios constitucionales,
de dónde se amarran también los parlamentarios sobre eso, es decir, bueno, es que el royalty no es un impuesto, sino que es un pago a la compensación del dueño, por lo tanto tiene un tratamiento constitucional distinto. Y finalmente esa discusión se viene dando desde hace más de 20 años sobre los impuestos mineros. Y en general eso ya está un poco más salvado, ¿cierto? Al principio de la discusión, en el año 2003, 2004, estaba la duda si es que verdaderamente el Estado tenía cierta propiedad sobre el recurso mineral, si finalmente la propiedad minera entregaba la propiedad sobre la sustancia mineral y estaba el dueño sobre las minas, pero finalmente yo creo que eso ya está un poco salvado, que el Estado sí tiene la posibilidad de cobrar impuestos sobre los recursos minerales de manera diferenciada, a través de las maneras que lo defina. En su momento y hasta ahora hemos tenido un impuesto sobre las utilidades, el cual ha sido muy reconocido internacionalmente como un impuesto adecuado para la empresa minera. Y finalmente, otro fundamento que también se tiene y que se ha retomado mucho en la discusión de ahora de la política tributaria actual de minería, es sobre la generación de la renta económica. Por ejemplo, esa renta económica que se entiende como el pago en exceso a los valores productivos, incluyendo el capital, a los accionistas, al retorno de riesgo, ¿cierto? Todos estos temas que hemos conversado siempre, si queda un margen sobre esos pagos, ahí está la renta económica, que la discusión ha estado en que esa renta económica le corresponde al Estado. Y justamente después al contraargumento decirle, hay un tema de que el Estado no puede apropiarse toda esa renta, porque hay algo que no estamos cuantificando, que es el riesgo de la exploración. Lo mencionó Jorge al principio, que hay un impacto, ¿cierto? Esa renta económica que genera la minería también es un incentivo para los exploradores que tienen que generar actividades de alto riesgo. Entonces tenemos esa discusión de ver cuánto el Estado puede generar de esa renta, y no solamente cuánto puede apropiarse de esa renta a través de los instrumentos tributarios, sino que también el cómo la cuantificamos, cómo la calculamos, que ahí es un tema aparte, ¿cierto? Y ahí puede ser bastante complejo determinar efectivamente cuál es la renta económica que genera la minería. Hay un par de papers bien recientes sobre eso, pero yo creo que es un tema totalmente abierto. No creo que alguien o sea, los que lo han tratado de intentar ha sido bien complejo y han tenido siempre que darse vuelta o dar marcha atrás en esa iniciativa. Y obviamente el fundamento está en el recurso geológico. El recurso geológico que es fijo, que no es replicable, que tiene calidad variable. Ahí está la esencia del fundamento de donde está esta diferenciación de los impuestos mineros. Ahora, bueno, ¿cómo materializamos los impuestos mineros? Que un poco más, yo sé que algunos pueden estar más entendidos, pero otros no. En general, vamos en el mundo tributario minero, ampliamente en el mundo, tenemos yo sé que hay más, pero quiero clasificarlo en solamente 3 tipos de impuestos. Y al final, estas son las maneras en que vamos a materializar la diferenciación de los impuestos mineros que vamos a pagar. Tenemos los impuestos ad valor, yo solamente me voy a referir a los específicos mineros. Obviamente tenemos los impuestos corporativos, los impuestos a las utilidades empresariales de las personas, pero además de eso, los impuestos específicos mineros pueden ser de tipo ad valorem o unitarios, que están basados o en las ventas, o graban sobre las ventas o sobre asociado al nivel de producción. Luego tenemos algunos sobre rentas o utilidades operacionales o netas, como el que actualmente tenemos en Chile, como una componente también que tiene en Perú, también de lo que hemos estado discutiendo sobre las opciones que están en Chile, y la otra opción es sobre la renta del recurso, que tiene alguna componente práctica, pero ha sido más que nada una discusión teórica sobre este tipo de impuestos. Lo hemos visto también en el caso noruego, un intento australiano, pero en general ha sido más bien un trabajo teórico sobre determinar impuestos sobre la renta del recurso, que tiene bastantes complejidades de administración y gestión. Y finalmente también esto ha llenado también la discusión. ¿Por qué optar por un ad valorem? Ya sabemos, como yo les mencioné, también tuvimos una presentación mostrando que el ad valorem genera impacto sobre las reservas y tiene una merma, dejar recursos sobre la tierra en valor para el país. El tema está mucho, el argumento que se ha usado, hay un argumento más de simplicidad administrativa, diciendo que como que cualquier persona podría fiscalizarlo, asumiendo como que la producción o las ventas son más fáciles de fiscalizar que los márgenes operacionales, cual tiene ciertos temas que uno puede entrar a discutir. Pero finalmente la gente se ha usado como argumento decir, oye, el ad valores nos va a permitir saber fácilmente decir, usted produjo tanto, vendió tanto, viendo el precio, más o menos deberíamos tener, debería ser el orden de magnitud de lo que deberíamos recaudar por la componente ad valorem, y da mucha más facilidad y transparencia en el tema tributario. Entonces yo creo que como mencionaba Gustavo, el tema es más político porque hay un tema de que hay una necesidad de transparencia en la información. Y el ad valorem aparentemente es mucho más transparente y facilita esa difusión de información. Yo creo que por eso ha sido también porque ha agarrado tanto vuelo
en utilizar este tipo de mecanismos. Y obviamente esto se puede mezclar, diferenciar por tipo de mineral, ¿cierto? Lo hemos visto en el proyecto de ley que se ha recientemente aprobado, diferencias por tamaño, que es otra característica que se da en algunos países también, y esto puede ser bien mezclado. Entonces, la mezcla de estos distintos impuestos es bien importante tenerla en cuenta y en consideración, sobre todo considerando la discusión que se viene, que ha decantado un poco en este mecanismo mixto, una componente ad valorem y una componente sobre la rentabilidad. Entonces, recordando esto, en general, cuando uno tiene distintos impuestos mineros, ad valorem, rentabilidad, tiene objetivos distintos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de tener un ad valorem? No solamente, yo creo que tiene una justificación, sobre todo cuando uno está en un país, tiene minería menos madura, ¿cierto? Entonces, no hay ingresos para el fisco, esto es cosa de recordar el caso de Disputar, que no genera ingresos tributables. Y ese es el problema también de decir, bueno, no hay una tensión que se genera de tener una mina que tiene grande inversión de capital y genera mucho tiempo sin pagar impuestos, pero yo creo que es un tema más de países que están en desarrollo, no tanto que han llegado a una madurez como la que tiene Chile. En Chile, por eso yo creo que se dio más bien el impuesto sobre la rentabilidad, porque teníamos minas que ya estaban generando utilidades tributarias, lo cual permitió generar al Estado también ingresos en ese sentido. Entonces, finalmente, esta es la discusión que yo creo donde estamos ahora, cuánto debería cobrarse. Y en general, bueno, recordando que la minería en Chile paga el impuesto a primera categoría, el impuesto específico a la minería y el impuesto adicional, y que además hay un impuesto nuevo sobre los grandes proyectos, ¿cierto? El del 1%, que 0,5 es creditable y también se entrega a la zona de lo que uno esté, pero en general estos son los tres principales impuestos que paga la minería. Hay invariabilidad tributaria de la mayoría de las empresas hasta el 2023. Digo mayoría porque hay un par una en realidad que va a seguir manteniendo una invariabilidad, que el proyecto de Quebrada Blanca, que todavía falta que se materialice. Y las inversiones mineras toman años en madurar. Eso lo hemos mencionado, que hay un delay que puede ser de 10, 15 años que uno puede empezar a generar utilidades tributarias. Y eso también es bueno tenerlo en consideración cuando nosotros estamos esperando este desarrollo de nuevos proyectos y de nueva producción en el Chile, y tratar de mantenerla a través de que la estrategia tributaria que tomemos como país no sea un disuasivo contra los nuevos proyectos. Y al final también hay un mensaje también, y esto por eso aquí no es ningún desaire a las cosas que se han hecho dentro de Chile, pero también quiero ver cosas que se dicen desde afuera, porque obviamente desde dentro del país puede ser fácil perder la perspectiva, pero en general cuando otras personas desde afuera han mirado la tasa tributaria de la empresa minera en Chile, han visto que, bueno, no es que se vaya cero, pero hay un rango normal y Chile está en la parte baja, que está muy de acuerdo también lo que mencionaba Gustavo antes, es decir, que hay un espacio también para aumentar la carga tributaria, considerando el rango normal de tributación que uno ve en el resto de los países. Y ahí hay visiones, James Otto, Graham Davis, que han estado mencionando también el caso particular de Chile. Entonces, ¿dónde están las tasas efectivas? Entendiendo la tasa efectiva, que es la suma de todos los impuestos sobre las utilidades tributables que genera una empresa, que Gustavo ya hizo el favor de mencionarlo antes, así que no tengo que entrar a explicarlo nuevamente. En general se pueden hacer por años normales o para un proyecto tipo, y vemos que el rango normal de Chile, yo traté de hablar un rango porque aquí mucha gente ha salido con distintos valores, pero estaba de acuerdo con lo que mencionaba antes, que alrededor de un 40%, 38%, el cálculo que teníamos nosotros era muy cercano al que presentó Gustavo, un 38%. En Perú, depende, siempre está esta repartición de utilidad a los trabajadores, entonces depende si es que uno agregue ese 8% o no en el caso de Perú, que hace que esa tasa se eleve. En el caso australiano, dependiendo del estado y la fuente, el caso canadiense lo mismo, dependiendo de qué estado, pero están ahí. Estamos viendo que el rango normal de operación o de la tasa efectiva está en ese rango 40-50. Chile estaría en la parte baja y vemos que hay un espacio para aumentarlo dentro del rango normal, que nos parece que está dentro del rango competitivo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estaría bueno y dónde estaría convergiendo la discusión? Y con esto ya voy terminando, Jorge, por si acaso, pero ¿dónde ha ido convergiendo la discusión? Considerando todos estos antecedentes que hemos visto anteriormente, ¿hacia dónde ha ido la discusión sobre el royalty minero? Entonces, hay algunos consensos que se han generado, algunos explícitos y otros más bien implícitos, que uno, el primero, y lo repito, que creo que es importante, que hay un espacio para un mayor cargo en el cargo tributario, y también hay otro, porque no vale nada decir que hay que aumentarlo por nada, porque uno no aumenta el gasto, uno no aumenta los ingresos tributarios porque sí, sino que también hay una necesidad de gasto público que parece que se ha hecho un poco latente, ¿cierto? Yo no estaría de acuerdo con aumentar la tributación de la minería porque sí,
sino que también hay una contribución que la minería hace al país en virtud de las necesidades que tiene el país. Y eso me parece adecuado, no porque sí. Entonces yo creo que, y esa posibilidad de aumentar con la necesidad del gasto se han ido juntando. Ahora, lo que salió de la Cámara de Diputados, que teníamos tasas efectivas que llegaban sobre 80%, yo creo que hubo un consenso muy rápido, muy amplio, de que era muy desproporcionado. Y bueno, conversación a conversación, paso a paso, etapa a etapa, parece que ha ido quedando que sobre 60% son desproporcionados. Yo estoy de acuerdo también que 60 parece muy alto también, bastante alto, pero por lo menos yo creo que bajarlo de los 80, 90, algunos casos 80, 70, 80 que estamos hablando antes, bajarlo a 60 ya parece un poco adecuado. Incluso los sectores más entusiastas, por así decirlo, de aumentar la recaudación minera, han bajado sus expectativas. En ese sentido, hay un consenso de que está sobregirado lo que salió de la Cámara de Diputados y las tasas no deberían subir, efectivamente no deberían ser tanto más altas. Y la siguiente, el tema que yo creo que todavía puede ser sujeto a discusión, lo mencionó Gustavo, pero hay un tema ya hay otras barreras que están influenciando esto, que sería el sistema impositivo, sería mixto. Pero la componente ad valorem no puede ser la que se lleve la mayor parte de la carga. Entonces hay un consenso que si hay una componente ad valorem, esta tiene que ser baja. Las indicaciones que salió ayer de la Comisión de Minería lo indica, un 1%, un 3%, y lo cual es el rango que uno podría ver en el resto del mundo, que es un rango normal para las tasas ad valorem. La componente sobre rentabilidad va a ser distinta, pero en general hay un consenso sobre eso, sobre un sistema mixto con tasa de la componente ad valorem más bien baja. Ahora, ¿a dónde va la discusión? ¿Dónde estarían estos desafíos pendientes de que dónde esperamos llegar o dónde faltan que lleguen los siguientes consensos? Entonces, yo creo que aquí está el diablo, algunos detalles hasta dónde llegar. ¿Cierto? Gustavo mencionaba rangos 45-50, en los cuales yo personalmente estoy de acuerdo, que ese me parece un rango adecuado, aceptable, para mantener la competitividad de la minería. Hay algunos que están hablando de llegar sobre 50, lo cual a mí me parece un poco preocupante. No he hecho los cálculos definitivamente de lo que menciona el proyecto de ley que salió de la comisión el día de ayer, pero hay indicios de que puede estar por sobre 50, algunos indicios que puede estar por sobre 60, incluso los precios, para los precios actuales, de todas maneras, pero incluso el precio a largo plazo podría estar sobre 50. Entonces, hay temas que uno también debería estar, y eso me lleva al siguiente punto, donde están los siguientes desafíos. ¿Y a cuánto equivale el aumento de tasa? ¿De qué estamos hablando? Gustavo mencionaba 500 millones de dólares, algunos he escuchado que están hablando sobre 1.500 millones de dólares, entonces falta una consolidación y consensuar un poco los números, las tablas, los valores, los puntos de referencia, las calibraciones. Yo en particular creo que en el modelo que hemos hablado estamos muy alineados con las cosas, con los números que tiene Gustavo, pero falta también consensuarlos con el resto de las personas que están involucradas. Y eso creo que sería un gran valor, porque si vemos el programa de gobierno del presidente electo, habla de un cambio tributario de un 1% del PIB. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares en aumento de recaudación, y eso estamos hablando ya que estamos tasas sobre el 60-65%, lo cual puede ser bastante desproporcionado. Entonces, consolidar los números es bien significativo en este caso, porque puede ser elemento interesante de dónde vamos a tener que enfocar la discusión. El siguiente punto que puede ser esto es si se va a entregar o no garantía de estabilidad. Estamos haciendo un nuevo cambio en las reglas tributarias, después de que se finaliza el acuerdo de invariabilidad, se les va a ofrecer nuevas garantías de invariabilidad. ¿Cómo estamos asegurando de que esto, considerando que esto es un negocio de largo plazo, cíclico, cómo vamos a tener la seguridad o las empresas van a tener la seguridad de que esto se va a mantener? Y ese es un tema que todavía falta, yo creo que se toque, se ha mencionado tangencialmente, pero todavía no ha llegado. Un punto que sí se ha declarado mucho es la 5 intervención en la discusión minutos, pública. Emilio. Gracias, Jorge. Si con esta me quedan 2 puntos. Así que, y el punto yo creo que es el tema de la transparencia, ¿cierto? Y yo creo que lo relaciono mucho a la última lámina que mencionó Jorge, porque menciona el hecho de que las empresas transan en bolsa hace que sus estados financieros sean públicos, ¿cierto? Eso es la gracia que sean las empresas que transan en bolsa, y la gracia que tenemos también de las empresas actualmente bajo el sistema de invariabilidad, que su estado de resultados, su estado financiero son públicos, y lo que ha sido una gran fuente de información por los análisis que mucha gente ha hecho ahora. Entonces, ¿qué va a pasar después de eso? ¿Dónde va a estar la información pública para la gente? Y eso es un tema que no se ha ido tocando, pero se mencionó mucho en la discusión previa que se ha dado. Y finalmente, un tema, yo creo, un cuestionamiento un poco más técnico, pero decir, bueno, la componente sobre la rentabilidad que va a tener el nuevo impuesto, ¿va a depender del precio o efectivamente los márgenes operacionales y la rentabilidad?
Si depende del precio, tenemos todo un tema de la inflación de precios, sobre todo en el ambiente macroeconómico actual, donde hay una inflación constante de los precios. Entonces, ¿de qué me sirve fijar margen o tasa efectiva en función de precios de un $4 cuando hay una inflación que está pasando? Y la letra queda fija en los proyectos de ley. Entonces, hay unos temas que yo creo que van ahí falta todavía una cierta decantar la discusión que se ha ido dando, pero creo que igual destaco, y con eso termino, de que hay ciertos acuerdos y cosas que ahí ya se han ido consensuando. Así que eso, yo creo que la discusión está abierta. Yo creo que la minería tiene ahora una enorme oportunidad de entrar a esta discusión y pararse bien, y tratar un poco de sacarla de la discusión de la nacionalización y más de la propiedad, empezar un poco de esa distribución de beneficios que nos abre esa oportunidad de la discusión tributaria. Así que eso, muchas gracias, y dejo ahora a Juan Ignacio. Le agradezco mucho también la oportunidad, y espero ahora vamos a conversar nuevamente en la siguiente presentación. Gracias, Emilio. Y le recuerdo a los asistentes que pueden hacer sus preguntas en el chat y pueden escribir las preguntas, y estamos ahí ansiosos, dispuestos a leerlas para generar una ronda de discusión al final. Así que adelante, Juan Ignacio. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto por la invitación para presentar. La verdad que yo también traigo una presentación preparada, pero mientras escuchaba a Gustavo y a Emilio decidí abandonarla, ¿ya? Porque muchos de los temas que iba a tocar ya los tocaron. Entonces me gustaría simplemente decir 4 cosas, ¿ya? Y voy a ir exponiéndola y dando algunos argumentos respecto a esos puntos. Primer punto, Gustavo tocó algo esencial en la discusión que honestamente vi poco en la discusión en el Senado, que es la contribución que ha hecho la minería en este país. Gustavo dijo, en los últimos 30 años ha sido muy significativo. Bueno, acá hay un cálculo. Ya me tocó liderar a mediados del año pasado una estimación de cuánto ha sido la contribución social en términos económicos de la minería del cobre entre 1990 y el año 2020. Y cuando uno suma a la recaudación fiscal producto de los impuestos a las empresas privadas, el impuesto específico a la minería, los excedentes de Codelco, los impuestos que las empresas privadas pagan por los trabajadores, ¿ya? Que de sueldos altos pagan harto, ¿ya? E incluso algunas otras externalidades. Y en mayor medida, cuando uno suma lo que también mencionó Gustavo, que es el encadenamiento productivo que genera la minería, ¿ya? No solamente hacia sus trabajadores, sino que en cuanto al empleo, digamos que es indirecto e inducido de la minería, ¿ya? Y que afecta prácticamente todas las industrias del país. La contribución en esos 30 años habría alcanzado alrededor de 810.000 millones de dólares, ¿ya? Considerando el beneficio privado, que obviamente lo podríamos descartar porque eventualmente parte de ese beneficio sale del país, aun cuando parte queda, ¿ya? Pero supongamos que se da todo fuera de Chile. Entonces estamos hablando de que por cada $1 que ganó la industria privada, ¿ya? El Estado de Chile, ¿ya? Y digo Estado y no fisco, porque no necesariamente todo pasa directamente al fisco, habría recibido $4,5 en beneficios sumando todas estas componentes. Y el beneficio que más destaca es el encadenamiento productivo, que se lleva prácticamente la mitad del valor generado por la industria en estos 30 años, ¿ya? Entonces, cuando discutimos el royalty en la minería, lo tenemos que discutir sobre esta base, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros hoy día, en la discusión del royalty, en lo que hoy día la comisión, lo que ayer la Comisión de Hacienda aprobó para la discusión en la sala, básicamente está enfocado en aumentar esta componente, ¿ya? La componente de lo que llamamos la tasa efectiva de la minería, que Gustavo y Emilio ya la escribieron bastante bien, que es la contribución, una de las contribuciones más bajas que ha hecho la minería en este país, ¿ya? No porque no sea competitiva a nivel mundial la contribución. Es cierto que en términos históricos hemos estado un par de puntos porcentuales por debajo de Perú y también algunos puntos porcentuales por debajo de Australia o Canadá, ¿ya? Pero hay que entender acá que la mayor contribución que hace la minería al país es encadenamiento productivo, ¿ya?
Y el encadenamiento productivo equivale a 10 veces, por ponerlo en un orden de magnitud, a la recaudación fiscal, ¿ya?, que genera el fisco directamente de la minería, ¿ya? Entonces, estos números son importantes tomarlo en cuenta. Ahora, alguien puede decir, oye, pero ¿cómo puede ser posible que la minería privada haya contribuido con algo así como 50.000 millones de dólares al fisco en un periodo en que Codelco nomás contribuyó con excedente de 56.000, siendo que Codelco produce menos que el resto de la minería privada? Pero acá también hay números que se esconden, porque si hoy día hay un sustituto al cobre y el cobre desaparece, la minería privada se va. Pero Chile se queda con una deuda de 18.000 millones que ha generado Codelco, ¿ya? Entonces la contribución real de Codelco no son los 56.000, porque hay un pasivo que hemos generado de 18.000 millones que deja que la contribución neta de Codelco en estos 30 años sea significativamente menor que la contribución de la empresa privada, ¿ya? Eso tampoco nadie lo ha dicho porque es políticamente impopular, ¿ya? Entonces el primer punto que quería tocar es darle toda la razón a Gustavo de lo que dijo. O sea, los últimos 30 años la minería, y la minería del cobre en particular, ha contribuido de una forma notable que no he escuchado mucha gente defender apropiadamente, ¿ya? Y yo creo que ahí hemos cometido un error en la industria de no dejar en claro lo que la minería hace por el país y dejar en claro que no es solo recaudación fiscal, ¿ya? Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero tocar es algo que también tocó Gustavo y Emilio y que yo diría ha sido el punto central de la discusión que compete a este proyecto de ley, ¿ya? ¿Cuál es ese punto? El punto de qué tan competitivo es Chile en términos de tasa efectiva respecto a los otros países del mundo, ¿ya? Se ha dicho mucho, hay mucha estadística. Honestamente, los que saben de números saben que todos los números son interpretables, que eventualmente dos investigadores distintos van a llegar a dos números distintos en un país cualquiera. A lo mejor los números son parecidos, pero los números no son, honestamente, fáciles de calcular, ¿ya? Pero independiente de eso, me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre el siguiente gráfico, ¿ya? Que muestra la producción de cobre de Chile desde 1990 al año 2020. ¿Ya? Y fíjense solamente en la contribución total, sumando Codelco con la industria privada, ¿ya? La industria privada es lo que está acá más en oscuro, Codelco es lo que está en clarito. Ese haber tenido una tasa efectiva menor que Perú y que otros países mineros, digamos, con los que nos suelen comparar, Chile no ha crecido su producción en los últimos 15 años. Y ahí la pregunta que viene es, bueno, entonces, ¿qué tan atractiva es nuestra tasa efectiva de impuestos que hace que no todos vengan a invertir para acá? Porque si este es el gran tema, la tasa de impuesto efectiva, entonces, ¿por qué no han venido a invertir a Chile y sí han ido a invertir a Perú, sí han ido a invertir al Congo, con todas las problemáticas que tiene el Congo, etcétera, etcétera? Y la respuesta a esa pregunta, yo diría, es incómoda, pero es sencilla, ¿ya? La tasa efectiva de impuestos, yo la puedo comparar entre países únicamente si se cumplen al menos dos condiciones. Condición número uno, ¿ya? Y por favor, esto hay que tomar nota porque para que no volvamos a comparar cosas que no son comparables, ¿ya? Condición número uno, hacer un proyecto en los dos países me cuesta lo mismo y tiene el mismo riesgo. Todos los que están acá saben que hacer un proyecto en Chile no cuesta lo mismo que hacerlo en Perú. Acá necesitamos desaladora, necesitamos 10.000 cosas adicionales, tenemos mano de obra más cara, electricidad más cara, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente el nivel de riesgo tampoco es lo mismo hacerlo en Chile hoy día que hacerlo en Canadá o hacerlo en Australia, ¿ya? O sea, hoy día estamos en una tormenta perfecta, con plena discusión de la Constitución, donde Emilio mostró que una de las cosas que se va a discutir es renacionalizar el cobre, ¿no? Así de simple. Entonces, ¿quién en su sano juicio podría venir a invertir a Chile hoy día? Nadie. O sea, hay que esperar al menos. Yo soy optimista y creo que esa indicación no va a salir, ¿ya? O es lo que quiero creer. Pero si fuese inversionista minero,
hoy día no invertiría un peso en Chile. ¿Ya? Solamente por el nivel de riesgo que hay respecto a, por lo bajo, perder toda la inversión o eventualmente perder una parte significativa. Entonces, primero, si vamos a comprar tasas, oye, que eventualmente el costo de hacer un proyecto y que el riesgo de hacer el proyecto sea comparable entre los dos países, si no, no sacamos nada comparando tasas. ¿Ya? Porque pese a que Chile ha sido más barato que Perú, han ido a invertir en los últimos 15 años a Perú porque es más barato allá. Y la segunda condición, que es muy importante tomar en cuenta y que estos estudios lamentablemente no lo consideran, James Otto, que es la persona que más sabe de esto en el mundo, tiene un libro muy famoso de royalties de la minería, en el cual hace el ejercicio académico, muy interesante por lo demás, de poner una mina ficticia idéntica en distintos países del mundo y ver cuánto pagaría. ¿Ya? Me parece increíblemente valioso ese ejercicio, pero no para efectos de generar políticas públicas. ¿Por qué? Simplemente porque no existe un proyecto idéntico, no existe un depósito idéntico en dos países del mundo distintos. Entonces, si yo en el Congo tengo proyectos con 7% de ley, voy al Congo a invertir, pues, a todo lo demás constante. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está ese proyecto ficticio que lo metemos en Chile, lo metemos en Perú, lo metemos en el Congo y decimos, no, mira, entonces Chile paga menos? No existe. O sea, es ficticio por definición, pero en la práctica tampoco existe un proyecto idéntico en ninguno de estos países del mundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la falacia de decir que Chile tiene que situarse en una tasa efectiva entre 40 y 50% es absolutamente errónea. ¿Ya? O sea, es una percepción simplista, ¿ya? Que lo único que busca es tratar de comunicar si es que la minería está pagando lo justo o está siendo injusta, ¿ya? Pero desde el punto de vista económico de la contribución de la minería, nos da cuenta de estos dos factores que estoy diciendo. Entonces, a lo mejor un 38% es bajo, pero no es bajo porque en Perú tienen 40%. Ojo, yo no descarto la posibilidad, y de hecho así es, de que Chile compite con Perú. Lo que pasa es que Chile compite con Perú, pero las canchas son tan distintas que no compiten en términos iguales, entonces no podemos comparar la tasa efectiva sin al menos homologar por todo lo demás. Y yo les aseguro que con todo lo demás homologado, en los 15 últimos años, Chile ha sido mucho más caro que Perú. Mucho más caro. Por eso no hemos aumentado la producción y en Perú la han aumentado 3 veces. ¿Ya? O sea, no, si al final del día nadie toma decisiones tontas cuando hay mucha plata metida entre medio. ¿Ya? Ese es el segundo punto, o sea, la tasa efectiva lamentablemente se instaló en la discusión y terminó desvirtuando este análisis. Mientras hablábamos, Emilio, me llegó el resultado de cuánto paga lo que fue aprobado ayer en términos de tasa efectiva, ¿ya? A un precio de $3.50 de largo plazo, paga como tasa efectiva un 51%, o sea, más del 50% famoso. Ahora, bueno, malo, quedamos contentos. Yo honestamente considero que pagar más de lo que ya estamos pagando, lo único que va a lograr es que la industria se reduzca. Nada más. Y la pregunta entonces de fondo acá es, ¿qué preferimos? ¿Que esta industria decrezca derechamente y obviamente estrujar todo lo que podamos hoy día, el valor que genere durante este periodo de decaimiento, o derechamente tratamos de mantener o aumentar esta industria, que siga pagando tasas razonables, pero nos quedamos con un negocio a largo plazo, ¿ya? Y yo creo que acá viene mi tercer gran punto, que es que la única forma racional, si es que pensamos en recaudación para el fisco, que es el único objetivo que tiene, yo entiendo, este proyecto de ley, espero, ¿ya? Y queremos maximizar la recaudación del fisco, entonces tenemos que compensar dos elementos. El primero es que si hoy día tratamos de tener una tasa efectiva muy alta, hoy día vamos a ganar harto. También me llegó el cálculo, Emilio, de la recaudación que obtendríamos con esta propuesta que ayer se aprobó. A un precio de $3.50,
la propuesta recaudaría $1.000 millones por sobre lo que hoy día la minería está recaudando ese año. A un precio de $4,5, más cercano al de hoy día, la propuesta recaudaría $2.400 millones. Bastante cercano a lo que el presidente electo quiere. ¿Ya? ¿Cuál es la falacia de ese número? Y este es mi tercer gran argumento. Que hoy día a lo mejor recaudamos eso. Pero como nadie más va a invertir en este país, porque va a pasar eso, ¿ya? No hay ninguna razón lógica para que alguien quiera meter otro peso en Chile, ¿ya? Como las leyes son decrecientes, los costos suben y ustedes lo saben tan bien como yo, entonces lo que va a pasar es que Chile va a empezar a bajar su producción. Rápidamente, algunas minas que estaban en el tramo del 3% de royalties del valor van a bajar al 1%, las que estaban en el 1% van a decir, oye, yo cierro, se van a ir, el encadenamiento productivo se pierde, etcétera, etcétera. Entonces, por tratar ¿ya? De sacar más huevos de oro de la gallinita, lo que terminamos haciendo es matar a la gallina de huevos de oro, y lamentablemente no es un cuento del terror, es algo súper razonable de esperar si es que aumentamos la tasa de impuesto efectiva a un punto tal de que se inhibe la inversión para seguir invirtiendo en esta industria, y por las características naturales de la industria se va depreciando y por lo tanto requiere grandes inversiones para mantenerse, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese tercer elemento es clave, porque aquí la discusión importante no es si es que 40-50% del rango en el que nos posiciona en un valor justo. Acá lo importante es cuál es el valor óptimo para que el Estado de Chile recaude lo más posible hoy día y mañana. Y ese valor óptimo, yo se lo presenté a la Comisión de Minería del Senado, para tasa de royalty ad valorem es cero. Es cero. Poner cualquier tasa de royalty ad valorem, 1%, 2%, 3%, ¿ya? Yo les voy a mostrar lo que pasa. Y les voy a mostrar con el 3% nomás, que es un caso que no necesariamente el que está hoy día en la indicación, pero no lo alcancé a preparar, así que me van a tener que disculpar. Si nosotros ponemos un 1%, o sea, un 3% royalty ad valorem para los próximos 30 años, suponiendo aquí en el ejercicio del 21 al 50, pero en realidad el 23 se empieza a pagar por la invariabilidad tributaria, esta sería la contribución social estimada si mantenemos hoy día las condiciones que están en la ley. ¿Ya? Alrededor de $600.000 millones de ban social. 200.000 millones menos que lo que hicimos los 30 años anteriores. Por una razón muy simple, porque hoy día ya no tenemos los recursos que teníamos 30 años atrás. Ojo, la riqueza natural de este país se ha depreciado en este rango de 60 años del orden de 25%. ¿Ya? Ahora, por concepto de este proyecto del royalty ad valorem al 3%, claro, el Estado, comparado con la situación de no tener cambio, aumentaría en $11.500 millones su recaudación. Pero, como el royalty es y debe ser un gasto, se reduce el pago del impuesto de la primera categoría, ¿ya? En una cantidad cercana a los 7.000 millones. Se reduce además el pago del impuesto específico a la minería, que es sobre el margen operacional, también considera esto como gasto. Se reducen los impuestos laborales porque se pierde producción, y al perder producción hay gente que desaparece, ¿ya? De esta industria. El encadenamiento productivo evidentemente baja, porque alrededor de 800.000 toneladas de cobre se pierden de aquí al año 2050, de una producción de 5.700.000 hoy día. ¿Ya? Entonces, y para qué decir el multiplicador de empleo, etcétera. O sea, al final del día, una tasa de royalty ad valorem de 3% sobre los próximos 30 años disminuye la contribución de la minería a la sociedad en aproximadamente un 3%. ¿Ya? Entonces, sí, es cierto, el fisco obtiene en el corto plazo más, porque de hecho si miramos la visión de la recaudación, ¿ya? El escenario sin royalty, que es la curva roja, nos muestra cuál es la recaudación fiscal sumando todos los impuestos a la minería privada, que se mantiene más o menos parejito con precios de largo plazo razonables. Con royalty lo que ocurre es que los primeros años, bueno, y aquí asumimos 21 nomás que partía el royalty, lo que también es falso, pero los primeros años ganamos más, pero llega un punto, no tan lejos, 10 años más adelante, en que empezamos a ganar menos.
¿ya? Y por una razón súper simple, porque las minas se deprecian y nadie invierte, o muy pocos invierten. Acá el supuesto ni siquiera es que nadie más invierte, pocos invierten, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final del día, aunque lo hayamos dicho mil veces y nadie quiere escuchar el cuento de nuevo, porque pareciera ser que los cuentos antiguos ya no aplican hoy día, estamos matando la gallina de los huevos de oro, y por lo tanto el proyecto que ayer fue aprobado en la Cámara de Hacienda es malo, es malo. Es menos malo que el proyecto que originalmente se aprobó en la Cámara de Diputados, pero es malo, ¿ya? Y mi último punto, el cuarto gran punto con el que quiero cerrar, es decirles por qué el proyecto es malo, además de este tema del royalty, que es evidente. O sea, cualquier cosa que tenga royalty de ad valorem, económicamente es mala. Yo sí creo que hay espacio para aumentar la contribución al margen operacional. Ahí yo no me cierro, no he hecho los cálculos para ver cuánto es el óptimo para el Estado, compensando el corto plazo con el largo plazo, para tratar de cobrar lo más posible, pero sin obligar a las empresas a que dejen de invertir, porque al final del día esto es como una especie de matrimonio. O sea, tenemos que dar y ceder para poder mantener la relación si es que queremos ganar en el largo plazo también. Ahora, si nos interesa solo el corto plazo, oye, cobremos el 100% del margen de la utilidad. Y hay Ignacio, varios países que lo han hecho. 5 minutos. Perfecto. Solamente dos temas adicionales con los cuales me gustaría terminar para mostrar que el proyecto es malo, ¿ya? Además del tema del royalty, que es un error. En segundo lugar, lo mencionó Emilio, el hecho de que el proyecto de ley hable de un precio nominal de 2,5, 3,5 dólares la libra o lo que sea, lo único que hace es que en 10 o 15 años más todos estén pagando la máxima tasa, que es 3%, por lo menos todas las empresas grandes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los precios van subiendo en moneda nominal. Entonces, el hecho de que el precio sea nominal es un error garrafal, al nivel del error que cometió Codelco con el contrato de Mint Metals con Gavi, en el cual fijó un acuerdo para 15 años que no estaba indexado a los costos. O sea, ¿cómo como país no podemos aprender de esas experiencias malas? ¿Ya? O sea, acá no podemos ser tan ingenuos de pensar que un precio de cobre de sobre 3,5, las empresas hoy día están ganando un montón de plata, pero en 10 años más yo les aseguro que no. ¿Ya? ¿Y por qué no? Porque hay inflación. Y porque además estamos viendo un momento en la historia del mundo muy, muy importante en inflación, y la mayoría de los analistas espera que en los próximos 2-3 años se mantenga. ¿Ya? Entonces, ojo con ese punto. Y finalmente hay otro error garrafal de este proyecto, que es que asume, ya, con esta idea de discriminar tan interesante que se ha vuelto de moda en los últimos años, que las empresas que más han invertido en este país, o sea, con las que más esperamos que hayan hecho contribución al país, ya, son a las que más les vamos a cobrar. O sea, todas las que produzcan sobre 200.000 toneladas, que ojo, a que han hecho inversiones proporcionales al tamaño que tienen, ¿ya? Les vamos a cobrar más, ¿ya? Entonces, conclusión, no vuelvan a pensar en una mina de sobre mayor, más de 200.000 toneladas que se haga en Chile. Eso no va a existir, ¿ya? Nos pusimos al techo. Segunda conclusión, si yo estoy en el límite, antes de esta ley, pucha, yo invertía lo que fuera necesario para superar y llegar a 201. Hoy día me voy a quedar en 199,9. Y a lo mejor 99. ¿Ya? Y a lo mejor si produzco un poco más, vendo el resto del próximo año, ¿ya? ¿Por qué? Porque los incentivos que le estamos poniendo a las empresas es para que se queden chicas, ¿ya? Como naturalmente las leyes van cayendo, una empresa que hoy día produce 210.000 prefiere no invertir y caer a 190 simplemente para ganarse el diferencial del royalty. Entonces, los incentivos están mal puestos y por lo tanto solamente concluir que esta sigue siendo un mal proyecto, menos malo que el que teníamos antes, pero no mejor, ¿ya? Porque este no sigue siendo un mal proyecto, ¿ya? Entonces lamento dónde ha llegado la situación del país y la minería, porque hoy día se confluyen la convención constituyente, el royalty,
Las concesiones mineras que pasó en el PGU y nadie le ha dado pelota, pero esa cuestión va a ser la reforma minera de este siglo, ¿ya? Y al final del día uno dice, bueno, si la industria no ha sido capaz de aumentar la producción en los últimos 15 años, ¿por qué creemos que en los próximos 15 años no vamos a reducir la producción con todos estos cambios? O sea, ¿qué es lo que nos mantiene la esperanza alta de que vamos a ser capaces de mantener la producción? Eso era todo lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio, muchas gracias, Emilio, y muchas gracias, Gustavo. Yo creo que hemos logrado generar el escenario que queríamos tener para conversar. Entonces, yo tengo estructuradas 5 preguntas, algunas de ellas que recibimos a través del chat. Entonces se las voy a hacer todas juntas y vamos a hacer para generar una dinámica distinta, vamos a hacerlos intervenir en el orden inverso en el cual participaron al principio. Entonces Juan Ignacio primero, después Emilio. Emilio no va a sentir las diferencias. Emilio y después Gustavo. Entonces, la primera pregunta es hacerlos conversar un poco a ustedes. ¿Qué les llamó la atención respecto de lo que dijo Gustavo, Emilio, y en particular de lo que dijo Juan Ignacio? Juan Ignacio yo creo que generó alguna suerte de provocación respecto de la conversación que ha habido en Chile respecto al tema del royalty. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es una provocación que yo quiero generar y que la quiero generar dando el antecedente que Chile en la década del 80 representaba un 15% de la producción de cobre y el año 2005 llegó a significar un 37% de la producción de cobre. Cualquier persona que hubiera mirado a Chile en la década del 80 lo habría mirado como un Perú quizás, a pesar de que Perú ya está hace harto rato ahí, pero lo más seguro que una persona habría despreciado a Chile en ese periodo. Y no necesariamente, porque además Chile era una dictadura, el mundo era muy distinto, entonces no todas las personas miraban con los mismos ojos, pero era una dictadura, era un país que podría haber dado muy poca confianza, como por ejemplo la pueden dar los países de África hoy día. Entonces, ¿qué me dicen respecto de eso? Porque uno no puede adivinar el futuro. Entonces, ¿por qué hacemos esas comparaciones y no pensamos que otros países pueden tener un rol significativo? Porque dan certeza al inversionista, que no necesariamente quiere decir que sean democracias estables con bajos niveles de corrupción. El Congo tiene 189, está en el ranking 189 de corrupción. Entonces puede ser muy fácil hacer negocio en el Congo, porque los proyectos se aprueban más rápido de lo que se aprueban en Chile. Entonces esa competencia además es desleal. La segunda pregunta tiene relación con eso. La tercera, yo quedo con una sensación encontrada, porque las cifras que han dado, todas muestran que la minería ha hecho un aporte significativo en el país. Pero resulta que no nos hemos dado cuenta, porque queremos renacionalizar la industria minera. Se nos olvida que en un año las empresas mineras gastan 450 millones de dólares en exploración, que es de extremadamente alto riesgo, y ese es el mismo valor que tiene la expansión del Hospital Barros Luco. Entonces, ¿qué pasó en Chile? Que no nos hemos dado cuenta que la minería es importante y que ha hecho una contribución importante. Y que quizás esta no es la conversación que debiéramos estar teniendo, porque debiéramos tener otras conversaciones de cómo generar círculos virtuosos en la minería, que de alguna manera es lo que nosotros estamos tratando de impulsar en el Instituto de Ingenieros de Mina, diciendo hay que mirar otras cosas en la discusión y no necesariamente esta. Esa es la tercera pregunta. La cuarta pregunta tiene relación con, un poco está relacionada con el desprestigio de las empresas mineras, y cito a 2 economistas que salieron a propósito de las campañas presidenciales, Ramón López y Gabriel Palma. La senadora Proboste en la comisión ayer destacó el rol de Gabriel Palma en la tramitación del royalty, y Gabriel Palma dijo que las balances de las empresas mineras eran realismo mágico. Entonces, todos hemos hablado acá de que las empresas mineras, etcétera, 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 pero hay personas que son escuchadas dentro del Senado que hablan de que es realismo mágico. Entonces, y tiene relación con la pregunta de esta sensación encontrada. ¿Qué nos ha pasado en este país
que la minería no fue capaz de mostrar lo que estaba haciendo. Y la última tiene relación con una pregunta que hace el colega Sergio Jarpa, que dice, justo estamos saliendo a vacaciones, justo se aprueba esto, pero a vuelta de marzo los actores son distintos. ¿No será que estábamos apurados, yo pongo algo de mi cosecha quizás, no será que estábamos algo apurados en dejar una vara lo suficientemente alta para que se apruebe algo como esto? Entonces, la verdad es que no puedo estar más contento que justo antes de que salga el Congreso en vacaciones, nosotros estemos dejando estas preguntas en ustedes tres para que nos ayuden y ojalá ayuden a la comunidad que acompaña a todos estos temas a pensar un poquitito más allá en el largo plazo. Mayor recaudación que va a hacer languidecer, porque las cosas se mueren en la vida, nosotros sabemos, los que somos viejos y ya tenemos hartas arrugas, uno va envejeciendo poco a poco, y cuando uno llega a la edad que tengo yo, por lo menos, aquí hay dos personas mucho más jóvenes, Gustavo me va a entender perfectamente bien, uno empieza a tener achaques, dolores donde no habían dolores, y empiezan a desaparecer ciertas habilidades. Uno no se muere de un viaje, uno se muere de a poco. Entonces, no estaremos empezando a condenar a la minería a un languidecimiento, que ya es, porque ya somos el 27%, no lo estaremos acelerando. No habrá un cabro joven, como lo fuimos en la década del 90, que representábamos solo un 15%, hoy día el Congo no me acuerdo, será un 3, un 4%. ¿No será ese el cabro joven al que hay que apostar y donde van a apostar? Así que, Juan Ignacio, te dejo a ti, después a Emilio y después a Gustavo para que cierren además el foro y una vez que termine Gustavo, le dejamos la palabra directamente a Julio. Así que muchas gracias a los tres de nuevo, un agrado estar con ustedes. Y el tiempo, tómense el tiempo razonable, porque llevamos quedan 20 minutos, entonces 20 minutos dividido por 3. No, mira, a ver, primero, con respecto a lo que mencionó Gustavo, Emilio, la verdad que yo los admiro mucho personalmente y estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que han dicho, ¿ya? Tenemos algunas creencias distintas en algunos temas, porque yo no soy un personaje políticamente correcto, como probablemente algunos de ustedes habrán visto, y por lo tanto digo lo que con convicción pienso, ¿ya? Ahora, no estoy... espero no faltarle el respeto a nadie, pero entonces yo creo que eventualmente en la discusión todos estos puntos de vista que son válidos son necesarios, ¿ya? A mí me parece que un punto de vista como el señor Palma también es necesario en la discusión, ¿ya? Porque probablemente él representa a una clase ignorante en la minería, ¿ya? Pero que tiene obviamente necesidades, esperanzas, y cierto cariño por el país, donde le gustaría que el país fuera distinto, y a veces la frustración de las cosas que no hace el Estado se la cargan a la minería, ¿ya? Y yo creo que eso es algo que pasa en todos los países del mundo y en Chile ha sido bastante acentuado. Yo destaco dentro de todo lo que se presentó el hecho de que Gustavo y Emilio son bien moderados respecto a la propuesta de mejora. Ambos coinciden que un royalty ad valorem bajo es mejor que alto. Yo creo que tiene que ser 0, pero no importa. O sea, hay coincidencia en que un royalty ad valorem alto es mala idea, ¿ya? También hay coincidencia en que probablemente un cambio al impuesto específico a la minería debiese ser positivo, bien hecho, obviamente, bien estimado. O sea, porque Gustavo, su propuesta en particular, apunta hacia allá. O sea, el royalty ad valorem bajito, pero cobremos más cuando los precios son altos, y de esa forma le quitamos desincentivo a la minería para invertir en Chile, pero aprovechamos también los ciclos positivos, ¿ya? Y los resultados que mostraba Emilio de las encuestas de 10 años atrás me parecen notables, porque efectivamente son un muy buen indicador de lo que está pasando hoy día, ¿ya? Yo creo que me quedo con eso. Ahora, la verdad es que siento que entre los que estamos acá, yo creo que tendemos a pensar similares, con matices, algunos un poco más extremistas, otros menos, pero pensamos similares, porque conocemos la industria, porque estamos adentro, y porque de alguna forma, como bien decía Jorge, estamos empezando a sentir los dolores de la industria, ¿ya? O sea, aquellos que tienen una larga trayectoria profesional, como muchos de los que están acá, saben que hoy día la minería no es la minería de los 90,
¿ya? Y por lo tanto, hoy día es una minería envejecida, ¿ya? En el buen sentido de la palabra. También la podríamos proyectar como una minería más sabia, ¿ya? Pero hoy día el más sabio no es el que manda, ¿ya? O sea, la antigua tradición tribal ya no valora al más viejo, al más sabio, etcétera, y por lo tanto hay una disonancia social política con lo que nosotros como industria yo creo que tenemos. Hoy día tenemos una industria más sabia que hace mejor las cosas, ¿ya? Ambiental, socialmente, económicamente, etcétera, pero que está envejecida y por lo tanto ya no corre como corría antes, ¿ya? Entonces, estamos llegando a un punto en que necesitamos ayuda, ¿ya? Y la verdad es que en lugar de ayuda pareciera ser que hay un empuje hacia abajo, ¿ya? Yo creo que de aprobarse un proyecto de esta naturaleza, la minería va a empezar a caer. O sea, esa es mi creencia, ¿ya? Y ojalá me pudieran demostrar lo contrario. Eso es lo que me gustaría terminar diciendo. Gracias, Juan Ignacio. Mira, yo destaco un punto que yo creo que sí, que se ha dejado mucho de lado en la discusión, que es el tema del aporte de la minería al país, que lo destacó Gustavo, Juan Ignacio en más detalle, pero yo creo que se ha quedado mucho el tema de ir a contrarrestar ese argumento de que la minería como que se va y no deja nada. Yo creo que ese argumento que es tan público, tan parejo, de hecho, no sé cuánto yo tengo mucha relación con la gente de la industria, pero también tengo gente con fuera de la industria y esas conversaciones con gente, no sé, generación, 35, 40 años, una visión dentro de mi familia, que como que la minería no aporta y es un tema que creo que esa comunicación del aporte ha estado un poco al debe. Yo creo que tiene que ver un poco porque somos pocos, la gente que está dentro de la industria minera es poca comparada al resto del país, laboralmente, y ese ha sido un tema que también creo que ha estado un poco al debe. Y el otro tema que yo destaco, que, bueno, lo he mencionado, pero el tema de diferencia, por ejemplo, mencionó que hay un parte del proyecto de ley que no comparte Juan Ignacio también y que yo tampoco, me sumo también al tema de los rangos por producción. Creo que malos incentivos que se ponen ahí y el tema tampoco me gustan las leyes con nombre y apellido. En particular no creo que sea adecuada una ley que sea para Escondida, Pelambres, Coyahuasi y Los Bronces, como que no tiene sentido hacer política pública por casos particulares. Y eso como que no estoy tan de acuerdo. Y con respecto también lo mencionaba Gustavo, yo creo que está Perdona, Emilio, perdona, ¿sí? pero es que esto es como el impuesto a las superminas, ¿no? Porque Sí, hay que, sí, hay que y es ponerlo en como que no, contexto. sí, entonces como que no, me parece poco adecuado, por decirlo de alguna manera. Y el tema, bueno, que también menciono el tema que mencionó, que está relacionado al que nosotros hemos hablado harto de la tasa efectiva, Gustavo y yo, y que Juan Ignacio nos dijo, eso no es lo que hay que mirar. Y yo estoy en parte acuerdo y desacuerdo, porque para ponerlo en contexto, que yo creo que sí, hay muchas, ¿por qué importa mirar a los otros países en términos de tasa efectiva? Porque es la manera que tenemos para poder comparar y sabemos que hay muchas decisiones que se van a tomar en virtud de la rentabilidad de los proyectos. Entonces, bueno, nos da un orden de referencia, una magnitud, un punto de partida. Pero también estoy de acuerdo de que la competitividad no se juega en las tasas efectivas. Yo de hecho, tengo un paper bueno, lo comentamos ya con Juan Ignacio, el tema de cómo afectó esto los términos de exploración, los distintos cambios en las tasas efectivas que tuvo Chile el año 2005, el año 2011. Por ahí no va. Parece que la competitividad no se juega en las tasas efectivas. O sea, dentro de un rango razonable, ¿cierto? Esto seamos también, no nos capemos, no nos pongamos como Ramón López y otros. Eso es para hacer referencia también al otro punto que mencionó Jorge. El, yo creo que la competitividad sí lo estamos jugando en otras cosas. Estamos jugando en nuestro sistema de propiedad minera, estamos jugando en la confianza en las instituciones, estamos confiando en la estabilidad política que estamos dando. Yo creo que esos aspectos son bastante más importantes para las decisiones mineras de largo plazo que el hecho de una tasa de cambio de tributo. Yo creo que, y eso al final es muy difícil disociar esa discusión que es muy importante para la competitividad minera ahora, en este país, en estos momentos. Es muy difícil disociarlo ahora. Entonces, como que la discusión tributaria viene y suma sobre eso. Pero yo creo que no es la determinante de la competitividad mientras uno se mantenga dentro de aspectos razonables. Entonces, y en ese sentido, cuando me dicen, cuando el tema del realismo mágico le está resultado bueno, cuando he seguido la discusión tributaria, yo creo que aquí han convergido distintas corrientes, por así decirlo. Tenemos la corriente estatista, ¿cierto? Más ligada a sectores de izquierda más extrema, ¿cierto? Que buscan la recuperación de los medios de producción, por decirlo así.
Y esa mirada ha convergido un poco en esta mirada también ecologista, ¿cierto? De que la minería es mala per se, el discurso antiextractivista, ¿cierto? Lo hemos recopilado y esto es que se repite y tiene eco en muchos otros aspectos de la discusión pública. Entonces, como que, y es justamente se encauzaron en la discusión tributaria. Como que se aprovechó este momento. Por ejemplo, cuando tú me dices, oye, puede ser que el poner royalty ad valorem alto, bueno, tiene un efecto estatista y un efecto también ecologista, porque te quita, te hace caer, languidecer la producción en tiempo. Entonces yo creo que hay discursos que empiezan a unirse y apoyarse en algunos temas. Y tenemos también, yo creo que tanto Gustavo, Juan Ignacio y yo estamos más de una tercera corriente, que es una más virtud, por así decirlo, más de la virtuosa de la minería, de la competitividad, ¿cierto? Que tenemos que asegurar recaudación para el fisco, que tiene una parte, pero también tenemos que asegurar que esta industria sea estable y se mantenga en el tiempo. Entonces yo creo que esa discusión nosotros somos probablemente de la tercera corriente de la discusión, no somos parte de la corriente antiextractivista, de la corriente estatista, pero creo que justamente esos dos han convergido para pegarle un poco por este lado a la discusión tributaria. Y finalmente que mencionaste tú del el tema de los distintos actores para marzo, sí está, yo creo que está claro, el cambio, había un interés de hacer pasar ahora, porque obviamente hay cambio en el Senado, cambio en la Cámara, y yo creo que obviamente hay un tema de decir poner un punto, ¿cierto? Hay temas que la política también se basa no solamente por resultados, sino también por efectos que uno está haciendo en la discusión, ¿no? Como poner puntos en la discusión. Y yo creo que eso también es un punto importante para la discusión que se va a dar en marzo después del 11. Así que esos son, creo que traté de tocar todas las preguntas que hiciste, Jorge. Si se me queda alguna, quiero dejarle igual espacio a Gustavo y quizás tú también quieras cerrar. Así que adelante, Gustavo. Ok, muchas gracias, Emilio. Oye, muy interesante este foro. Lo primero sobre los otros dos panelistas. Primero, me impresionó Emilio, que a quien conozco poco, digamos, porque fue mucho más profesor que yo. Le explicó cómo en la estructura, los impuestos y cosas que yo pasé por alto, digamos, y me pasé directamente a nuestros cálculos. Y un profesor no puede hacer eso. Ya. Así que muy bien, Emilio. Y creo que su intervención fue muy interesante. Juan Ignacio, como siempre, digamos, hizo algunas preguntas que son muy pertinentes, que son incómodas, y yo creo que tiene razón en una parte de lo que dijo, no estoy tan de acuerdo en otra y me voy a referir a eso. Nosotros con Juan Ignacio ya venimos hace mucho tiempo colaborando y muchas veces hemos estado de acuerdo, otras veces en desacuerdo, pero eso no quita que sigamos cooperando entre los dos. Eso respecto a los otros dos panelistas. Ahora, respecto a la participación de Chile en el mercado mundial, yo quiero decir que aquí hay un tema que yo no he podido descifrar y en definitiva yo creo que Chile no ha podido crecer porque es más difícil producir cobre en Chile en este momento. Es caro producirlo. La inversión en Chile ha sido mucho mayor que en Perú, en eso estoy en desacuerdo con Juan Ignacio, en estos últimos 30 años. Pero Chile, a pesar de que se han construido 9 minas nuevas desde 2000, ¿ya? Fíjate que no ha aumentado la producción, o sea que si no se hubieran construido esas minas nuevas, tendríamos mucho menos producción. Estoy hablando de Gabriela Mistral, Esperanza, Ministro Ale, qué sé yo, ya hay 6 más, ¿ya? Entonces, aquí hay algo que nos cuesta mucho más producir cobre, está más difícil producir cobre en Chile, pero las empresas siguen invirtiendo en Chile, a pesar de que es más caro que Perú, pero es un poco más riesgoso hacerlo en Perú, de acuerdo a las tasas de descuento, si uno le cree a esos indicadores, ¿ya? Perú tiene costos un poco más bajos que los de Chile, pero no son sustancialmente más bajos, ¿eh? Yo los he medido bien. Y tiene costos de capital que Wood Mackenzie acaba de presentar un estudio, ¿no es cierto?, ahora hace pocos meses, en que pone a Chile un poco por sobre Perú en costos de capital, lo pone muy alto. Chile tiene los costos de capital casi más altos del mundo, junto con Rusia. Es más caro invertir en Chile en minería que invertir en Estados Unidos. ¿Ah? Con eso les digo todo.
Entonces yo creo que ahí hay una clave. Respecto a por qué hemos perdido terreno en lo que los chilenos piensan sobre la minería, yo creo que son varios motivos. Uno de ellos es que efectivamente la minería pesa menos respecto a la economía nacional de lo que pesaba hace 10 años atrás. ¿Ya? Eso es bueno. Es bueno que pese menos. En términos del Producto Interno Bruto sigue siendo alrededor de 10%, dependiendo un poco del precio, por supuesto, no de la producción, sino que del precio. Así que eso es cíclico, porque si uno lo toma a precio constante, la contribución es menor que 10%. ¿Ya? Ese es el primer aspecto. Es más chica la minería con respecto al país y eso hace que sea menos visible, ¿no es cierto? El segundo aspecto, ya lo mencionaba Emilio, y es el factor juventud. O sea, aquí yo estoy seguro que si se hace una encuesta vamos a encontrar con que los mayores de 40 o 45, digamos, van a tener una opinión bien distinta sobre la minería que los menores de 40 o 35. Yo lo veo con mis alumnos y lo vengo viendo hace varios años, ¿no es cierto? Mis alumnos tienen menos de 30. Y la verdad es que la minería no existe en su conciencia. ¿Ya? Estoy hablando de los alumnos que no son de ingeniería de minas, sino que otros alumnos de ingeniería. ¿Para qué hablar del medio ambiente? Porque, digamos, yo incluso les he preguntado a mis alumnos si ellos quieren trabajar en alguna parte, porque con todas las exigencias ambientales que ponen, da la impresión de que no se va a poder hacer nada. Bueno, pero a lo mejor son cuestiones de la juventud que tendrán que ir madurando. Entonces, claro, hemos perdido terreno. Pero yo me remito a las encuestas del Minero Barómetro, en que yo participé durante 15 años. No se ha terminado el Minero Barómetro, pero no hemos hecho uno desde el año 19. Y les puedo decir que sí hay una tendencia a la baja en la satisfacción que los chilenos sienten por la minería. Y se veía eso claramente desde 2015 hacia adelante. ¿Ya? Así que hay una medición clarísima de que hay menos apreciación por la minería. Y pueden haber factores objetivos y subjetivos para eso. Y en parte esto se debe también a la gran y, digamos, conservadurismo de nuestra querida industria minera, que creen que no hay que hacer demasiadas bolitas, no hay que contar demasiado la película porque es mejor ser conservador. Bueno, respecto al desprestigio de las empresas mineras, yo solamente digo una cosa a Gabriel Palma y a todos los que denostan a la contabilidad de las empresas y dicen que hacen trampa en las exportaciones y qué sé yo. Bueno, yo les digo una sola cosa. Eso es ilegal. Y si se llegara a demostrar alguna de esas cosas que ellos dicen, se llegara a demostrar, las empresas dueñas de esas minas quebrarían a nivel mundial. No hay ninguna empresa, ni siquiera la más grande, BHP, ni Río Tinto, ni Anglo American, ninguna resistiría un escándalo de esa naturaleza. La pregunta es, ¿se van a arriesgar estas empresas a hacer trampa en su contabilidad y en sus exportaciones? Realmente son argumentos muy pobres, pero que la gente se los compra, desgraciadamente, se los compra. Y ahí tenemos un trabajo que hacer, ¿ya? Y finalmente, hacer esto justo antes de las vacaciones, bueno, esta pregunta de Sergio Jarpa, se veía venir esto, se veía venir, y yo escuché de buena fuente de un senador, de varios senadores, que no se esperaba que esto no iba a alcanzar a ser tratado por el Senado y por la Cámara, ¿no es cierto? Entonces que esto era sencillamente una bandera que se ponía para que la retome el próximo gobierno. Por lo tanto, yo digo nuevamente que esta discusión es clave, porque Juan Ignacio puso 3 temas importantes. Uno es la comparación, ¿no es cierto?, de las tasas efectivas. Yo creo que las tasas efectivas efectivamente no se pueden comparar tan fácilmente, pero sí hay que hacer alguna comparación. O sea, porque si no comparamos las tasas efectivas, entonces no comparamos nada.
hay que compararlas mejor. Yo metí el tema de la tasa de descuento, también hay que contarla. Perú tiene solamente como un punto más que Chile, ¿eh? Así que no es muy distinto en términos de tasa de descuento que mide el riesgo país. La segunda cosa que dijo se refiere al precio nominal. Eso es un error garrafal, y que tiene que ser corregido, fácilmente corregible, digamos. No pueden hacer un impuesto basado en el precio nominal. Y tercero, ¿no es cierto? También estoy totalmente de acuerdo con Emilio y con Juan Ignacio, digamos, en que hacer impuestos por tramo de producción nos pone un problema muy serio para adelante, porque va a ocurrir lo que dijo Juan Ignacio. ¿Ya? Es decir, las empresas van a buscar producir menos de 200.000 toneladas, obviamente. Así que yo creo que ha sido un debate muy rico. Agradezco al instituto. Creo que tenemos algunas diferencias, pero no son diferencias fundamentales, ¿eh? Yo creo que tenemos una misma mirada. Y la famosa curva esa de, ¿no es cierto?, que nos dice que hay un óptimo de impuestos, y que si nos pasamos de ese óptimo, la recaudación de largo plazo del fisco va a reducirse. Bueno, esa tasa es difícil de pescar, ¿eh? Es difícil de pescar porque además está cambiando todo el tiempo. Ese es el tema, ese es el gran tema, que el sistema político chileno tiene que entender que cualquier cambio que se haga tiene que ser en el largo plazo, porque si es en el corto plazo, esto está destinado al fracaso. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias a los tres. Colega, hemos enterado exactamente 2 horas ya con estos 3 colegas profesionales excepcionales. Hemos tenido ya una tarde que nos ha enriquecido en conocimiento, posiciones diversas, en un ambiente muy grato y coloquial, ya expuesto, ni a hablar con la excelencia de las presentaciones propiamente tal, ya con números tan educados como siempre nos han mostrado en sus presentaciones. No queda más que agradecer, Gustavo, Juan Ignacio, Emilio, la presentación y el tiempo que ustedes han invertido. Yo creo que ha sido el rédito de la inversión que ustedes han puesto en este tiempo que nos han entregado es enorme. Lo que sí esto trae lo siguiente. Estamos empezando. Yo creo de que viene el periodo de vacaciones. Yo creo que es como para tomar un poco más de fuerza, conocimiento, y yo creo que podríamos, ¿no es verdad?, juntarnos una vez que esto ya esté un poco más cimentado y poder hablar ya sobre algo que esté definido, que yo creo que va a ser en un corto tiempo, ¿ya? Está el lapsus de febrero también, el parlamentario. Así es que en algún momento más seguramente les llegará algún correo solicitando nuevamente ya vuestro gentil apoyo ya para poder participar con el resto de los colegas. Oye, una noticia para terminar. Acabamos de pasar las 15.000. ¿Ya? Así que una buena noticia de término. Ha sido un día excepcional. Ya tenemos una voz que va a poder ser escuchada ahí en los convencionales. Lo logramos. Así es que muchas gracias a todos. ¿eh? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un agrado estar con ustedes. Igual. Lo mismo digo yo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Jorge. Chao. Nos vemos. Gracias, Gustavo, también, Juan Ignacio. Un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Un agrado. Y bueno, bienvenido, Emilio. Muchas gracias. Conocernos un poco, por lo menos. Oye, nos vamos a tomar un café. Yo voy a organizar una junta más informal para que nos tomemos un café y conversemos otras cosas también. Okay, vale, gracias. Muy bien. Excelente. Muy bien. Sí. Correcto. Ya. Y la cuenta corre por Jorge, ¿ah? Sí, yo pago. Ya se anotó. Vale, ya. Estés muy bien. Nos vemos, chao. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Chao.
Chao.